La discusión por un aborto legal, seguro y gratuito pasó por la Cámara de Diputados de una manera realmente impresionante y ejemplar. Se escucharon todas las posiciones y en un voto que nos tuvo a todos muy pendientes hasta altas horas de la madrugada, se aprobó aquel proyecto. Ahora está en senadores, también se están escuchando muchas voces y también algunas de las voces que se escuchan son interesantes de analizar para ver cuáles son los argumentos de uno y otro lado a la hora de pensar si Argentina tiene una ley por un aborto legal, seguro y gratuito o no. Vamos a discutir algunos de esos argumentos con dos militantes que están a favor del aborto y vamos a hablar sobre eso en la próxima hora de Debate Su. Vamos con un primer informe y ya continuamos. Perdón, estoy un poco nerviosa. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? Hola, soy Rocío, tengo 37 años, vivo en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Tengo 4 hijos. Soy profe de historia, la primera en mi familia en conseguir un título universitario. Hola, me llamo Belén, tengo 33 años. Bueno, casi 34 ya. Yo aborté. Era chica. Adolescente. Soy católica. Me llamo Karina, tengo 55 años y trabajo en una cooperativa barrial. Soy promotora por los derechos de las mujeres. ¿Qué hago? De todo. Estoy con las mujeres del barrio luchando para que no se nos nieguen los anticonceptivos. Atiendo situaciones de violencia de género, también las consultas y dudas sobre interrupción voluntaria del embarazo. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 21 años, soy estudiante universitaria. Quedé embarazada a los 15 años. No quería ser madre, así que decidí abortar tomando pastillas escondidas, pero no funcionó. Le conté a mi familia y ellos juntaron la plata para ir a una clínica clandestina. Sí, aborté cuando tenía 28 años. Ya tenía 3 hijos, el más pequeño de apenas 8 meses. Mi marido y mi hermana me acompañaron. Dios, nunca me sentí juzgada por Dios. No te digo que me haya acompañado a hacerme el aborto, porque no lo creería así. Sí, yo aborté. Y creo que el aborto debería ser legal. Ni mi pareja, ni la familia, ni la iglesia, ni el lugar donde trabajo, ni la moral deciden por mí. Yo no pensé solamente en mí, sino también en mi hijo, en su futuro y en lo que yo iba a poder darle. Creo que somos más juzgadas por los varones que por Dios. Yo creo en otro tipo de Dios. Un Dios que no juzga, que comprende. Un Dios que quiere que las personas sean felices. Incluso entre nosotras es hasta como un tema tabú decir lo que nos pasa. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasaría si empezáramos a transparentar esto que nos pasa? ¿Qué pasaría si las mujeres católicas, ultracatólicas, no tan católicas, personas, digamos, no militantes del aborto, digo, uno no anda por la vida diciendo qué fantástico sería quedarme embarazada si aborto, pero son cosas que te pasan. Bueno, esto que veíamos recién es un video que realizó la gente del área de investigaciones de Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización muy interesante. Vamos a tener un representante aquí en el programa para hablar de eso. Son actrices las que hablan, pero en base a testimonios recolectados por esa área de investigación con mujeres católicas de diferentes lugares de Córdoba, contando su experiencia a la hora de relatar lo que vivieron cuando debieron realizarse un aborto y toda la tensión y presión que ejerce la religión en base a su historia y demás, y con lo que a ellas les pasó. Vamos a hablar de eso a lo largo del programa. Antes que nada, quiero saludar a Silvia Juliá. Hola, gracias. Muchas gracias por venir. No, Vos sos de Católicas por el Derecho a Yo soy de Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir. Sí, Bueno, sí. y además una militante política de toda la vida. De toda la vida, sí. Bueno, sí. bueno, gracias por venir, en Muchos serio. años. No, por favor. Y también está con nosotros Betiana Cabrera Fasolís.
Hola, Betiana. Hola. De Mumala. De Mumala. ¿Es Mumala o Mumala? Es Mumala porque es mujeres de la matria latinoamericana, ¿no? Bien. Para nosotras, digamos, la patria también es mujer, así Bien. que es matria. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto llevan con esto? Además de los años que llevan, pero díganme, ¿hace cuántos meses están en un alto porcentaje de sus vidas abocadas a militar lo que está pasando hoy? Bueno, nosotras en general militamos todo el tiempo el tema de la despenalización del aborto hace muchos años. Pero este año, digamos, desde abril que no paramos, ¿no? Que es así agitado todo el tiempo, bueno, porque son reuniones, son organizar muchísimas cosas que tienen que ver con la movilización social, con atender a los medios, con dar explicaciones, con debatir, con pensar el tema del proyecto de ley, lo que podía pasar, qué reformas se le podían hacer. Yo particularmente estuve en la comisión de proyecto de ley de la campaña desde la primera vez que se reunió en el 2006 y empezamos a pensar el proyecto y bueno, y después a partir de que el debate se abre, también ahí se plantean algunas que fruto del consenso iba a haber modificaciones, así que fue todo también un debate y una preocupación de qué cosas sí, qué cosas no se podían cambiar. O sea, estamos muy ocupadas y muy preocupadas porque esto salga, que sea ley en el Senado, sí. Betiana, ¿vos? Bueno, la verdad que las que estamos entre los 30 y los 40... Es maravilloso ver cómo nosotras que hemos sido parte del nacimiento de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es este conglomerado de organizaciones múltiples, diversas, sumamente heterogéneas, con un objetivo en común. Entonces, es ver, bueno, yo soy médica, yo soy trabajadora de la salud, y lo cierto es que ver cómo las que han sido tus maestras hoy están al lado tuyo y estamos todas, y a su vez estamos con niñas y adolescentes que tal vez tienen un poquito más de 10 años, ya tienen el pañuelo verde y van acompañadas de sus madres, de toda la familia entera, de sus abuelas y demás, y ver toda esta movilización, lo cierto es que hace que ya no tengamos tiempos. Claro. Desde fines del año pasado, ya que veníamos con una movilización muy particular, ¿no? Desde el 28 de septiembre del año pasado, en donde ya empezábamos a hablar de una cuestión regional en términos de Latinoamérica, una cuestión regional con la disputa y la lucha por el aborto legal, ya es como que apretamos un poco más el acelerador. Y lo cierto es que la misma dinámica y la misma sinergia de todo lo que está sucediendo también es como que nos lleva a decir, vamos ahora por todo, porque ahora es cuando, ¿no? No nos imaginábamos esto, pero ahora lo queremos. Pero ahora bueno, y sobre el no imaginarse te quería preguntar algo. Vos con tantos años de militancia, ¿sentís como un desborde? Porque la verdad es que debe ser un sueño en algún punto. Sí, es un sueño, porque lo que más nos impacta es la explosión de jóvenes incorporándose al movimiento feminista. O sea, es, digamos, algo por lo que hemos trabajado. No digo que no hemos trabajado, porque en realidad la campaña era trabajar en eso, en un movimiento social amplio, incorporando nuevas generaciones, pero nunca nos imaginamos que iba a ser una incorporación al feminismo, una irrupción en el feminismo tan hermosa. Yo me acuerdo, yo tengo 43 años y me acuerdo haber hablado con mujeres cuando yo tenía 20 que venían las experiencias de Ecuador, de Latinoamérica, que en algún punto era muy cómodo ubicarlas en un lugarcito chiquito dentro de la militancia, que no te voy a decir que eran las locas, pero casi, que se cebaban con ese discurso, y la sociedad estaba tranquila con que estuvieran lejos y no tuvieran ninguna posibilidad de modificar nada. Hoy de repente... Sí, hoy de repente se ha masificado, pero en el caso de Argentina nunca fue así, nunca fue un lugar tan aislado el feminismo. ¿Por qué? Porque la experiencia de los encuentros nacionales de mujeres y su masificación año tras año, y que las feministas trabajamos ahí para que el derecho al aborto se incorporara a las banderas del encuentro, hizo que esa experiencia fuera diferente. O sea, era esperable que el movimiento creciera y que creciera mucho, porque nosotros lo veíamos año tras año en las marchas finales de los encuentros,
y en la distribución de los pañuelos verdes. O sea, Claro. nosotros distribuíamos pañuelos verdes todos los encuentros y nunca nos alcanzaban. O sea, y mujeres que llegan al encuentro y se aproximan por primera vez quizás a la problemática desde el punto de vista del feminismo, no la problemática desde el punto de vista de mujeres, Claro, que todas, digamos, estamos cerca siempre de esa problemática, pero sí desde el punto de vista del planteo del feminismo, de la despenalización y legalización del aborto, de la autonomía reproductiva de las mujeres, de esos debates más profundos. Y realmente tomaban los pañuelos verdes y creo que eso a nosotros siempre nos hizo ver como que era un proceso muy interesante en el movimiento de mujeres que crecía y que nuestro sueño era posible, porque nosotros sí sabíamos que solamente un movimiento social fuerte iba a producir un cambio. Tal cual. Claro, y también está la figura esta del derecho, ¿no? Sí. Que me parece que ahí hay una cosa en la que se ha avanzado y hemos crecido, de pensarlo como un derecho. ¿no? Bueno, eso es importantísimo. Yo Sin creo que contraprestación, ¿viste? Porque nos vendieron que Claro. por cada derecho había una contraprestación. Tal cual, eso es importantísimo, ¿no? Porque también hay que decir que algo que nos sucedió a las argentinas, ¿no? Y que después es como que empezó a explotar en un montón de otros lados, que me parece que tiene que ver con el Ni Una Menos, también con un momento en que se sintetiza, y el feminismo, que nunca en sus 300 años fue un movimiento de masas, es como que ahora tiene mucha fuerza, mucha amplitud y mucha heterogeneidad, y ese Ni Una Menos, que digamos, es como que también tuvo la inteligencia de saber integrar otras cosas, como por ejemplo la diversidad, pero también la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y en esto del derecho, también en pensarnos, yo sobre todo los veo en las chicas más jóvenes, que tienen algo que tal vez nosotras nos costaba un poco más decirlo, o era lo segundo que decíamos, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Nosotras empezamos la discusión al revés. Nosotros empezábamos diciendo es la primera causa de mortalidad materna desagregada, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de derechos humanos y demás. Y las chicas más jóvenes dicen eso, ¿no? Y yo creo que eso, hablar directamente de que no queremos que se tutelen más nuestros cuerpos, no queremos ni que el Estado ni que las instituciones tutelen más nuestros cuerpos, yo creo que eso es interesantísimo. Y bueno, también sin lugar a dudas, una de las disputas más fuertes tiene que ver con el derecho, ¿no? Porque Y también ahí se da. esa mirada a mí me impresiona mucho cómo entra en las casas, ¿no? Tengo amigos y amigas que todo el tiempo me están planteando que se producen discusiones que no se sienten en condiciones, sobre todo los varones, de afrontar, pero al mismo tiempo hay como una actitud de que, bueno, esto hay que vivirlo, porque esto está pasando, ¿no? Y también me gustaría sumar a muchos varones que están a la par de este reclamo y de este planteo, ¿no? Sí, hay una cosa interesante a nivel regional lo que pasó en Latinoamérica, porque esto de asumirlo como un derecho también tiene que ver con lo que ha pasado en algunos organismos regionales, como la CEPAL, por ejemplo, en las conferencias de población, en las conferencias de la mujer, los enormes avances que se han hecho en relación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos en esos documentos. El Consenso de Montevideo, que es avanzadísimo, el más avanzado del mundo en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos, se dio en Uruguay en el 2013 y fue de ahí, digamos, un impacto regional tuvo a nivel de varones y mujeres, porque muchos de los profesionales de la salud, abogados que trabajaban en el tema de población y desarrollo, se empezaron a meter mucho más en la problemática que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos como una cosa fundamental para cuando hablamos de población y hablamos de desarrollo. Y los derechos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Entonces creo que esas conferencias regionales también tuvieron un interesante impacto y por supuesto el movimiento feminista latinoamericano tuvo ahí mucho que ver, mucha incidencia, pero sí creo que hubo muchos varones que acompañaron ese proceso y hoy también los estamos viendo en las audiencias, ¿no? Como participando y diciendo, bueno, esto que ya los documentos regionales e internacionales dicen, creo que también esto ayudó mucho al avance y a la consideración del derecho al aborto. ¿no? Silvia, vamos a ir al corte con la segunda parte del tape que prepararon ustedes. Sí. Contame cómo fue la cocina de ese tape que hicieron desde Católicas por el Derecho a Decidir.
Bueno, yo no formo parte del equipo de investigación, pero sí compañeras y compañeros que forman parte del equipo de investigación trabajaron esta idea porque ya nosotras, como católicas por el derecho a decidir, habíamos tenido mucha experiencia en conversaciones y en trabajo con mujeres católicas que contaban su experiencia en relación al aborto y al estigma del aborto, y en realidad también a lo que la religión dice, pero más que la religión dice, que la religión no habla del aborto, la Biblia no habla del aborto, sino lo que la jerarquía católica dice y a la práctica de las mujeres, ¿no? Y había una cosa que me impactó mucho y que nosotros siempre nos comentamos, es que en el caso del MR, que fue un caso que nosotros llevamos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con CLADE, Migenar y el CTA, que era una denuncia internacional por la negativa a un aborto a una joven que tenía problemas de disminución de sus capacidades y que no le dieron el acceso al aborto. Siempre nos quedó eso, su madre muy católica, muy religiosa, y ella cuando iba a hacerse el aborto por fin, ella siempre se sentía acompañada por Dios y nos decía, no tengan miedo, que Dios está con nosotras, porque Dios es justo, eso es lo que dicen las mujeres. Dios es Claramente. justo. Y claramente esas cosas a nosotros nos impactaron mucho y nos pareció muy interesante poder hacer una investigación y poder sistematizar cuáles son las principales cosas que piensan las mujeres católicas a la hora de tomar una decisión tan importante y de tanta responsabilidad como es traer o no traer una nueva vida al mundo, humanizar una vida, ¿no? Entonces ahí se planteó esto y bueno, se pusieron a trabajar investigadores sobre... Y hay conclusiones muy interesantes, Y hay ¿no? Como que la conclusiones muy Iglesia interesantes. toma esta posición a mediados del siglo XVIII y hasta entonces no existía una Claro, posición es parecida. nueva, exactamente. Y además ponen en cuestión estos argumentos de ciertos sectores del catolicismo que están hoy por hoy oponiéndose mucho más a la ley de lo que pasó en diputados. Eso lo hablamos en un ratito. Y después tengo un colega tuyo para hacerte escuchar a ver qué pensás. Vamos con la segunda parte del trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir y después venimos para seguir charlando. El cuerpo es de la mujer y la mujer es libre, punto. Yo hablo de sujetos de derecho, no de pecados y pecadores. Y en eso me parece que la Iglesia habla de pecado y perdón. Si yo aborté, si mi vecina abortó, si mi familia abortó, no necesitamos que nadie nos perdone. Tenés que darte cuenta que la idea de la Iglesia es que siempre los hombres son víctimas de las mujeres. Entonces, si nos ven como pecaminosas, como lo peor de lo peor, peor que el diablo, y claro, siempre vamos a hacer nada. Y en el momento en que me pasó esto, fue saber que en realidad, si una mujer necesita interrumpir un embarazo, es por su bien. A veces me han hecho sentir menos madre por eso. Y yo no me siento menos madre. La religión no tiene cómo juzgarme en ningún sentido, porque me considero una buena madre, una buena hija, una buena persona en sí. Siento que soy una persona que ayuda, que es solidaria, que puede aportar, como la religión lo enseña, desde distintos aspectos, ¿no? Agradezco a Dios que mi experiencia no fue, no sé, traumática. O sea, estuvo todo bien, fue tranquila. Las mujeres tenemos derechos todas las mujeres, porque si no queremos tener una criatura, ¿por qué lo vamos a hacer? Mi idea respecto del aborto es que la que se lo quiere hacer es su derecho, es su decisión, que se lo haga. El que se lo quiere hacer, se lo hace, el que no se lo quiere hacer es su manera de ver, perfecto, que no se lo haga. Yo entendí que aunque la saquen de los pelos, aunque luchen por una ley, aunque se apruebe o no, mientras nosotros discutimos o debatimos si el aborto es ley, de 10 mujeres, 8 abortaron ese mismo día que nosotros estábamos peleando. El día que la Iglesia empiece a reconocer que la mujer es creadora igual que Dios, va a entrar en pánico. No me siento menos religiosa que las demás personas, en ningún sentido.